Llamé a mis padres, emocionado, para contarles que me ascendieron a vicepresidente a los 28 años, y mi papá dijo, eso es genial, pero podrías no mencionarlo en acción de gracias. Tu hermano está pasando por un mal momento ahora mismo, y tu éxito solo lo hace sentirse mal consigo mismo. Así que dejé de compartir cualquier cosa con ellos por completo. Ahora están enojados porque no les dije que compré una casa, y siguen preguntando por qué estoy siendo tan reservado y frío últimamente. Todo comenzó con una llamada que había esperado toda mi vida hacer. Soy James, tengo 28 años y acabo de ser ascendido a vicepresidente en la empresa de tecnología en la que me he estado esforzando durante los últimos 6 años. No fue un golpe de suerte ni una conexión familiar. Construí mi camino desde un puesto de analista de datos de nivel inicial, quedándome hasta tarde tomando proyectos extra, obteniendo certificaciones los fines de semana, y volando por todo el país para presentaciones que no garantizaban ni un centavo. Así que, cuando llegó el ascenso, sentí que finalmente lo había logrado. No solo quería celebrar, quería compartirlo con las personas que me vieron pasar noches en vela en la universidad, y pagar mis préstamos estudiantiles con sushi de supermercado y fideos instantáneos. Por eso llamé a mis padres. Aún recuerdo lo nervioso que estaba marcando el número de mi papá como si tuviera 10 años otra vez, esperando para mostrarle mi proyecto de ciencias con calificación A. Él contestó al tercer timbre y no perdí tiempo. Le dije que me habían ascendido a vicepresidente a los 28 años. Hubo una pausa, no silencio, solo aire, como si no supiera qué decir. Luego se rió entre dientes. Eso es genial, James, en serio. Pero, escucha, podrías tal vez no mencionarlo en acción de gracias. Pensé que lo había escuchado mal. ¿Qué? Suspiró, luego bajó la voz como si estuviera diciendo algo noble. Es solo que tu hermano está en una mala racha ahora mismo. Sus cosas de freelance no han despegado y se siente bastante deprimido consigo mismo. Tu éxito simplemente hace las cosas más difíciles. Me quedé allí parado con el teléfono presionado contra mi oído. Todavía en el estacionamiento fuera del trabajo, sosteniendo un Starbucks Venti que había comprado para celebrar. El correo electrónico de mi ascenso todavía estaba abierto en mi teléfono. Ni siquiera lo había procesado todo todavía, y ahora mi propio padre me pedía que le restara importancia para que mi hermano mayor no se sintiera mal. Para dar contexto, mi hermano Adam tiene 31 años. Dejó la universidad en su segundo año para seguir su pasión que ha tomado la forma de todo, desde fotografía de perros hasta barajas de tarot hechas a medida. Mis padres siempre lo han apoyado financiera, emocionalmente y de cualquier otra manera. Incluso cuando chocó el auto de ellos, no pagó el alquiler o fue despedido por choques de personalidad, ellos lo respaldaban con paciencia infinita y excusas. Él es simplemente creativo, decían. El mundo no está hecho para personas como él. Mientras tanto, yo he sido la apuesta segura, el que saca buenas notas, consigue trabajos seguros, llega a tiempo y nunca causa problemas. Y de alguna manera, ser el estable siempre significaba que se suponía que debía pedir menos. Aún así, asentí por teléfono. Sí, está bien. No sacaré el tema. Pero algo cambió después de esa llamada. No fue solo decepción. Fue este espacio frío y vacío que se instaló en mi pecho como si una puerta se hubiera cerrado silenciosamente y yo ni siquiera me hubiera dado cuenta de que estaba parado en el umbral. Aparecí en acción de gracias, por supuesto. Mi mamá hizo su pavo seco de siempre. Adam trajo a su nueva novia, quien pasó la mayor parte de la noche hablando de cómo los trabajos corporativos eran destructores del alma. Mis padres sonreían radiantes mientras Adam compartía sus planes de lanzar una galería de arte de café móvil, lo que sea que eso signifique. Y cuando me ofrecí a ayudarlo a redactar un plan de negocios básico, mi mamá me dio esa mirada, la que dice, no lo agobies. Así que me guardé mi ascenso para mí mismo. No mencioné el título de VP, el aumento de sueldo o el hecho de que me habían ofrecido acciones en una empresa de rápido crecimiento. Con el tiempo, el patrón continuó. Dejé de mencionar cosas por completo. Cuando pagué mi auto, no dije ni una palabra. Cuando mi artículo fue publicado en una revista importante de la industria,
No compartí el enlace. Cuando compré mi primera casa en un hermoso condominio de 2 habitaciones justo a las afueras de la ciudad, algo para lo que había estado ahorrando desde que tenía 22 años, firmé los papeles. Me mudé en silencio y no se lo mencioné a nadie más que a amigos cercanos. ¿Y saben qué? Por un tiempo, en realidad se sintió pacífico. No hubo cumplidos ambiguos, ni silencios incómodos cuando hablaba del trabajo. Sin comparaciones forzadas. Yo existía en mi propio mundo y ellos existían en el suyo. Pero, por supuesto, eso no podía durar. El punto de inflexión llegó unas semanas después de que me mudé a mi nuevo lugar. Estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo, tomando un trago en la terraza de la azotea, cuando recibí un mensaje de texto de mi mamá. Era solo una foto. Adam sosteniendo una pintura con la leyenda, la primera venta de arte de tu hermano. Estamos tan orgullosos de él. Di unas felicitaciones educadas y guardé mi teléfono. No mencioné el hecho de que acababa de instalar estanterías personalizadas en mi oficina en casa, o que estaba trabajando en un programa de mentoría para analistas jóvenes. Pero unos días después, mi mamá llamó de la nada. «Nunca nos dijiste que te mudaste», dijo ella, con la voz rígida. «Tu tía vio algo en Facebook. Uno de tus amigos publicó sobre tu inauguración de casa. ¿Realmente compraste una casa?» No había calidez en su tono. Nada de emoción, solo una acusación silenciosa. «Sí», dije, manteniendo mi voz uniforme. «Cerré el trato el mes pasado». Silencio. «¿Por qué no nos lo dirías?» Dudé. Luego dije lo único que se sentía verdadero. Porque nunca se siente como si quisieran escuchar sobre las cosas buenas en mi vida. Las palabras quedaron colgando entre nosotros como escarcha. Su respuesta no fue negación. No fue enojo. Fue algo peor, decepción mezclada con manipulación emocional. «Eso no es justo, James. Te amamos. Simplemente has cambiado. Te has vuelto tan reservado, frío, como si ya no quisieras que estuviéramos involucrados». Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que no había estado listo para admitir hasta ese momento. No querían estar involucrados en mi vida. Querían estar involucrados en la de él. Mis logros no eran celebraciones, eran amenazas. Cualquier éxito que yo tenía les recordaba cuánto estaba luchando Adam. Y en lugar de empujarlo a crecer, decidieron atenuar mi luz para que él no se sintiera mal en la sombra. A partir de ese momento, empecé a alejarme aún más. No por despecho, sino por autopreservación. No busqué peleas. No anuncié nada. Simplemente dejé de ofrecer pedazos de mí mismo a personas que solo los desarmaban. Pero a medida que pasaban los meses, sus preguntas comenzaron a volverse más directas. Su tono, más herido. «¿Por qué no nos contaste sobre el viaje a Italia? ¿Por qué no mencionaste ese premio que recibiste? ¿Por qué no estuviste en el chat grupal familiar el fin de semana pasado?» Y eventualmente todo se desbordó. En una cena familiar a la que ni siquiera había planeado asistir, pero a la que fui por cortesía. Esa noche, Adam sacó a colación su más reciente contratiempo, y mi papá se volvió hacia mí con una mirada que todavía me revuelve el estómago. «Tú siempre lo has tenido fácil, James. Algunos de nosotros no tenemos golpes de suerte». Parpadeé. «¿Crees que esto fue suerte?» Se encogió de hombros. «Siempre fuiste el chico dorado. Las cosas simplemente parecían encajar para ti». Podía sentir la ira subir por mi garganta, pero me la tragué hasta que mi mamá intervino. «No tienes que restregarlo con tu silencio, ya sabes». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No de una manera explosiva, sino como una cuerda estirada demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Me levanté, puse mi servilleta en la mesa y dije algo que no había planeado decir, pero que no podía contener más. Mi servilleta golpeó la mesa con una finalidad silenciosa, pero dentro de mí algo estaba gritando. Ese momento se había estado gestando durante años. 1000 pequeños cortes de papel de ser marginado, silenciado, manipulado por la culpa y minimizado. Y ahora aquí estábamos en una mesa de cena donde las personas que me criaron me miraban como si yo fuera el problema. Como si fuera demasiado orgulloso, demasiado frío, demasiado silencioso. Como si no hubiera pasado toda una vida tratando de hacerlos sentir orgullosos sin hacer que nadie más se sintiera pequeño. «No estoy restregando nada», dije con voz tranquila pero tensa.
Simplemente he aprendido que mi éxito solo se celebra si no hace sentir incómodo a Adam. Mi papá abrió la boca como si estuviera a punto de intervenir, pero seguí hablando. Me pediste que no hablara de mi ascenso, así que no lo hice. Me dijiste que Adam estaba luchando y que necesitaba bajarle el tono a las cosas, así que lo hice. No querías que lo hiciera sentir mal por no tener un trabajo estable, o un apartamento, o un... Me interrumpí antes de decir licencia de conducir, y respeté eso. Pero ahora están sentados aquí acusándome de ser frío porque no les conté sobre mi casa, después de que dejaron muy claro que no querían escuchar sobre las cosas buenas en mi vida. Mi mamá parpadeó como si la hubiera abofeteado. Eso no es lo que quisimos decir. ¿No? Pregunté, mirándola fijamente a los ojos. Entonces, ¿qué quisieron decir? Adam, por supuesto, se sentó allí en silencio, observando cómo se desarrollaba todo con esa expresión en blanco y legible que perfeccionó a lo largo de los años. La que siempre usaba cuando quería fingir que no era parte del problema. James, nadie está diciendo que no pueda ser exitoso, dijo mi papá con un tono cuidadosamente medido. Solo estamos diciendo que es difícil para tu hermano en este momento. Ha estado en un lugar difícil. ¿Y yo no? Dije casi riendo. ¿Crees que llegar a donde estoy no fue difícil? ¿Crees que no pasé noches en un apartamento con Mo, con 2 compañeros de cuarto y un colchón en el piso, comiendo fideos instantáneos y calculando cuántos días podía estirar un billete de $20? ¿Crees que no quería que alguien, cualquiera, estuviera orgulloso de mí en ese entonces? Mi voz se quebró ligeramente al final y odié que lo hiciera. Esa fue la primera noche que no me quedé hasta el postre. Salí al frío, me subí a mi auto y simplemente me senté allí agarrando el volante. Ese debería haber sido el punto de quiebre. Pero no lo fue, todavía no. Ese momento fue como un vaso agrietándose por la mitad. El verdadero estallido vendría después. Después de esa noche, las cosas estaban raras. No tensas, solo incómodas. Mi mamá envió algunos mensajes, en su mayoría textos cortos como «Espero que estés bien» o «Adam va a abrir una tienda temporal este fin de semana. Estaremos allí si quieres unirte». Nunca respondí. Mi silencio no fue por despecho. Era solo yo conservando energía. No me quedaba nada que demostrarles. Y finalmente me había dado cuenta de que perseguir su aprobación era una caminadora configurada en infinito. Pero la vida no se detuvo. Si algo pasó, es que la mía cobró impulso. La compañía me envió a Singapur para una conferencia tecnológica donde terminé siendo un orador de último minuto después de que alguien cancelara. Esa charla magistral terminó en YouTube y generó bastante ruido. Unas semanas después, me pidieron consultar en un proyecto importante de integración de IA. Luego vino la entrevista con Forbes. No un reportaje completo ni nada, solo un destacado de jóvenes líderes en tecnología. Aún así, fue surrealista, y no le conté nada de eso a mis padres. No porque me estuviera escondiendo, sino porque sabía lo que seguiría: la culpa, la desviación, los recordatorios silenciosos de que Adam todavía estaba encontrando su camino. Cada victoria sería tratada como una acusación. Pero lo que no esperaba, lo que no podría haber predicho, fue que eventualmente usarían ese silencio en mi contra. La traición llegó silenciosamente. Era primavera cuando recibí la llamada. Estaba en medio de preparar un gran informe para un cliente cuando sonó mi prima Danielle. Ella nunca llama durante horas de trabajo, así que contesté, preocupado. «Oye, ¿está todo bien?» Hubo una pausa, luego una voz baja y cautelosa. ¿Tú de verdad dijiste que ya no vas a ayudar con el fideicomiso familiar?» Parpadeé. ¿Qué? No quería sacar el tema, pero tu mamá le dijo a la tía Carla que te retiraste del fideicomiso, que dijiste que eres demasiado bueno para la familia ahora. Dijo que no querías ser incluido en las discusiones del testamento porque todo estaba por debajo de tu nivel. Me quedé allí congelado, con el ratón todavía flotando sobre una celda de la hoja de cálculo. ¿De qué estás hablando?, pregunté lentamente. No lo sé, hombre. Eso es solo lo que ella dijo. Hizo que sonara como si hubieras cortado a todos y dijeras que habías terminado con la familia, como permanentemente. Se me revolvió el estómago. No había dicho nada remotamente parecido a eso.
Ni siquiera había sido parte de las discusiones del fideicomiso. Ni siquiera sabía qué estaban sucediendo. No había recibido ni un solo mensaje o correo electrónico. Pero aparentemente, mis padres habían llenado los espacios en blanco por mí. Gracias por decírmelo, dije, con el corazón latiendo con fuerza. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Hay algo singularmente doloroso en darte cuenta de que tus propios padres están remodelando tu carácter a tus espaldas para verse mejor ellos mismos. Estaban tejiendo una narrativa, una donde yo era el hijo frío y desagradecido que había abandonado a la familia, demasiado orgulloso para preocuparse por nadie más que por sí mismo. Y la peor parte, la gente les estaba creyendo. Durante las siguientes semanas comencé a recibir mensajes sutiles de la familia extendida. Mi tío Paul me envió un mensaje: «Sabes, el dinero no lo es todo, chico». Mi tía Jean me envió un enlace a un video de YouTube llamado La importancia de mantenerse humilde. Incluso mi abuela preguntó si estaba bien y si el trabajo se me había subido a la cabeza. Ahí fue cuando supe que mis padres habían creado una versión de mí, una caricatura distorsionada y arrogante para justificar por qué me había alejado. Y al hacerlo, destruyeron la poca confianza que me quedaba en ellos. No los confronté de inmediato. Quería estar seguro. Así que comencé a hacer preguntas discretamente. Me comuniqué con mi prima nuevamente y le pregunté qué había dicho exactamente mi mamá. Llamé a la tía Carla. Incluso envié un mensaje a un amigo de la familia de la infancia que trabajaba en la misma oficina de contabilidad donde, según se informaba, mis padres habían actualizado el fideicomiso. Todo apuntaba al mismo patrón. Mis padres le habían dicho a todos que yo me había excluido, que había rechazado a la familia, que no quería estar involucrado en la planificación futura porque ahora era demasiado exitoso y no quería que me cargaran con pesos. Habían tomado mi silencio y lo habían convertido en un arma. Ese fue el punto de quiebre. No la llamada telefónica después de mi ascenso. No el día de acción de gracias frío. No la cena familiar donde me dijeron que lo había tenido fácil. Fue esto, la comprensión de que habían convertido mi ausencia en una traición. No solo negándose a asumir responsabilidad, sino volviendo activamente a otros en mi contra. Eso finalmente cortó cualquier esperanza frágil a la que me había estado aferrando, porque podía perdonar el malentendido. Incluso podía perdonar la negligencia emocional. Pero esto era traición. Y ahora había terminado de ser amable. Empecé a planear, no por mezquindad, sino por necesidad. Iba a confrontar esto, pero no con gritos, no con argumentos. Había pasado años en silencio. Ahora era el momento de hablar. Y cuando lo hiciera, me iba a asegurar de que finalmente escucharan cada una de las palabras. Los días posteriores a esa comprensión se sintieron extrañamente tranquilos. No pacíficos, tranquilos. Como estar de pie en las secuelas de una tormenta donde todo se había volcado pero nada se había limpiado todavía. No dormí mucho, tampoco comí bien. Pasé por los movimientos del trabajo, respondiendo correos electrónicos, sentándome en reuniones, liderando llamadas como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, me sentía destrozado. Siempre había sabido que el amor en mi familia era condicional. Simplemente no me había dado cuenta de cuán fácilmente podía ser reescrito en su historia como el villano. Y no eran solo las mentiras. Era la forma en que nadie, ni una sola persona, llamó para preguntarme mi versión de las cosas. Todos simplemente aceptaron la versión que mis padres habían ofrecido, que yo era arrogante, que me había excluido, que pensaba que era mejor que ellos. Me hizo cuestionar todo, cada recuerdo, cada momento en el que pensé que estaba siendo apoyado. ¿Fue eso solo cortesía? ¿Era yo solo el plan B mientras Adam fracasaba? Pensé en enviarle un mensaje de texto a mi mamá. Incluso redacté un mensaje esa noche: escuché lo que le dijiste a la tía Carla. Nunca dije nada de eso. ¿Por qué le dices a la gente que abandoné a la familia? Pero no lo envié, todavía no, porque sabía lo que pasaría. Ella lo convertiría en un viaje de culpa. O peor, lo negaría por completo. Así es como siempre sucedía. En el momento en que señalabas el comportamiento, el guión cambiaba y de repente estabas exagerando, imaginando cosas o siendo dramático.
Así que, en cambio, dejé que el silencio colgara. Y por primera vez me apoyé en él, no como evasión, sino como espacio. Espacio para pensar, espacio para sentir, espacio para averiguar quién era yo cuando no estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo o atenuando mi luz para proteger el ego de otra persona. Esa semana, cerré mi computadora portátil una noche y me senté en el piso de mi condominio, simplemente mirando las ventanas altas con vistas al horizonte de la ciudad. Había trabajado toda mi vida por esta vista, por esta libertad, y ahora se sentía vacía. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir. No mi carrera, eso estaba bien, sino a mí. Empezó con terapia. Siempre había descartado la idea. Demasiado ocupado, demasiado caro, demasiado. Estoy bien, pero reservé una sesión con una terapeuta, una mujer de voz suave recomendada por un amigo llamada Denise, que usaba cardigans y tenía esta forma de hacer que el silencio se sintiera seguro, no incómodo. Nuestras primeras sesiones fueron principalmente yo hablando sobre trabajo, sobre estrés, sobre tratar de equilibrar el liderazgo con ser el VP más joven de la empresa. Pero ella vio a través de eso rápido. Así que, dijo en la tercera sesión, cuando sentiste por primera vez que tus logros no eran seguros para compartir, se sintió como un golpe en el estómago. Ese fue el comienzo. Empecé a escribir en un diario de nuevo. Todas las noches antes de acostarme, solo unos pocos párrafos, recuerdos, sentimientos, preguntas para las que no tenía respuestas. Escribí sobre la vez que Adán tomó prestada mi computadora portátil para su clase de fotografía y la devolvió con la mitad de las teclas faltantes. Escribí sobre la feria de ciencias donde obtuve el primer lugar y la forma en que mi papá dijo, eso es lindo, pero la pintura de Adán fue realmente creativa. Escribí sobre el año en que pagué mi propia escuela de verano, mientras Adam obtuvo un préstamo de $5,000 de mis padres para comenzar una línea de ropa que resultó ser 5 camisetas y una página de Instagram. Ponerlo en papel me ayudó a ver el patrón. Me ayudó a darme cuenta de que mi dolor no era egoísta, que no lo había imaginado, que minimizar a tu hijo para proteger a otro no es amabilidad, es crueldad envuelta en cortesía. A partir de ahí comencé a hacer algo más que no había hecho en años. Me acerqué a personas que realmente me hacían sentir bien. Viejos amigos, ex compañeros de trabajo, mi compañero de cuarto de la universidad, Devan, que ahora vivía a 2 estados de distancia y todavía recordaba cada broma interna que habíamos tenido. Empezamos a ponernos al día los fines de semana a través de videollamadas, hablando de todo y de nada. Me recordó quién era yo antes de gastar tanta energía editándome a mí mismo para mi familia. También comencé a ser mentor. Había una joven analista en mi empresa llamada Priya, brillante, curiosa y constantemente dudando de sí misma. Vi mucho de mi yo más joven en ella. Una tarde, después de una reunión de equipo particularmente difícil donde la interrumpieron repetidamente, la llevé a un lado y le dije, no esperes permiso para hablar. Ya tienes un asiento en la mesa. Úsalo. Ella me miró como si nadie le hubiera dicho eso antes. Ahí fue cuando me di cuenta. No podía recuperar los años perdidos. No podía obligar a mis padres a verme de manera diferente. Pero podía construir algo mejor justo aquí, justo ahora. Podía ser el tipo de persona que necesité mientras crecía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo real. Cuanto más me apoyaba en esa vida, la que estaba eligiendo, más se desvanecía el ruido de mi familia. No completamente, pero lo suficiente. Hasta que un día, rugió de vuelta de una manera que no esperaba. Era un domingo. Había pasado la mañana repintando mi habitación de invitados para convertirla en un gimnasio en casa. Estaba sudoroso, adolorido y a la mitad de una barra de proteínas cuando recibí un mensaje de texto de mi papá. Solo 3 palabras. Llama a tu madre. Lo ignoré al principio, pero una hora después llegó de nuevo. Llama a tu madre. Urgente. Así que lo hice. Ella contestó después de un timbre, sin aliento y claramente llorando. Oh, gracias a Dios, James. Mi corazón se apretó de inmediato. ¿Qué pasa? Es Adam. Él necesita ayuda. Mucha ayuda. Me quedé quieto. ¿Qué pasó? Él pidió un préstamo, uno grande, para esta nueva idea de negocio, alguna tontería de criptoarte, y ahora ha incumplido el pago.
no se dio cuenta de que el interés era variable, y ahora es... James es malo. Se me secó la garganta. ¿Qué tan malo? Más de $90,000, dijo ella, con la voz quebrada. Silencio. Entonces necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. La petición inevitable. El momento que había estado temiendo en silencio durante años. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que llegaría. No con responsabilidad, no con disculpa, sino con expectativa. No dije nada, solo escuché. No te estamos pidiendo que cubras todo, dijo ella rápidamente. Solo lo suficiente para quitarle a los cobradores de encima. Siempre has sido tan bueno con el dinero, James. Tal vez podrías elaborar un plan de pago para él o hablar con alguien. Eres inteligente. Eres exitoso. Mi pecho se apretó. No era que no pudiera permitirme ayudar. Podía. Tenía ahorros. Tenía inversiones. Podía escribir un cheque y resolver esto de la noche a la mañana. Pero por una vez la pregunta no era ¿puedo ayudar? Era ¿debería? ¿Debería una vez más parchar el agujero que habían hecho al habilitarlo? ¿Debería rescatar a alguien que se había quedado callado mientras nuestros padres arrastraban mi nombre por el barro para proteger su ego? ¿Debería una vez más apagar un incendio que no inicié? Uno que ellos seguían encendiendo una y otra vez. Lo pensaré, dije. Y lo decía en serio. No iba a tomar una decisión basada en la culpa nunca más, ni basada en la obligación. Si iba a intervenir, sería porque yo elegí hacerlo bajo mis propios términos. Pero algo se estaba gestando dentro de mí. No solo una decisión, sino una comprensión. Esto no era solo una crisis, era un patrón. Y los patrones no se rompen por sí solos. A veces tienes que romperlos tú. Aún no lo sabía, pero esa llamada sería el comienzo de una conversación muy diferente. Una confrontación que se había estado gestando durante años. Una oportunidad para finalmente poner todo sobre la mesa, pero no de la manera que ellos esperaban. Porque si pensaban que yo todavía era el silencioso, estaban a punto de aprender cuán ruidoso podía ser cuando finalmente elegía hablar. No dormí esa noche, no porque estuviera ansioso, sino porque algo dentro de mí finalmente estaba encajando en su lugar. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando al caos de mi familia. Lo estaba observando desde la distancia y finalmente estaba en una posición para decidir qué venía después. Me necesitaban. Ese hecho por sí solo no era inusual. Mi familia siempre necesitaba algo de vez en cuando. Paciencia, silencio. Pero esta vez no era apoyo emocional o el papel silencioso del hijo estable. Esta vez eran $90,000 en consecuencias del mundo real. Era el resultado de permitir la negación y de proteger implacablemente a Adam de cualquier incomodidad. Y ahora esa incomodidad se había inflado hasta convertirse en deuda. Y pensaron que yo lo arreglaría. Pero yo ya no tenía 17 años tratando de demostrar mi valía siendo útil. Tenía 28, era un vicepresidente, propietario de una casa, financieramente seguro y emocionalmente harto de ser el plan de respaldo de la familia. Así que hice café, abrí mi computadora portátil y comencé a tirar de los hilos. Empecé con el préstamo de Adam. Mi madre había dicho que era alguna cosa de criptoarte, lo cual era lo suficientemente vago como para ser preocupante. Unas cuantas búsquedas bien colocadas en LinkedIn y una inmersión en los registros comerciales locals más tarde, encontré lo que estaba buscando. Una LLC difunta registrada hace 6 meses bajo el nombre de Adam llamada MetaVista Studios. La descripción, diseño de metaverso digital y mercado de NFT. Casi me reí. Adam tenía 0 experiencia en tecnología. Dudaba que siquiera supiera cómo deletrear blockchain. A partir de ahí, revisé registros públicos y archivos judiciales. Efectivamente, una agencia de cobros había presentado una demanda 3 semanas antes. Los documentos mostraban que Adam había incumplido un préstamo privado de una startup de tecnología financiera fintech que ofrecía financiamiento de alto riesgo a emprendedores sin garantía. La tasa de interés, 22.7% variable. El monto total adeudado, incluidas las multas, 93,480 y 2.47. Era peor de lo que pensaba. Y no era solo mal juicio financiero. Era imprudente, impulsivo e increíblemente ingenuo. No tenía plan de negocios, ni historial, ni idea de lo que estaba haciendo.
Pero como estaba acostumbrado a ser protegido, estoy seguro de que asumió que yo eventualmente lo atraparía. Tenía razón, pero no de la manera que esperaba. Di un paseo para despejar mi mente. Era temprano en la mañana, la ciudad todavía tranquila, excepto por algunos corredores y el paseador de perros ocasional. Pasé por una panadería, el olor a pan fresco flotando hacia la calle. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de la historia. Mi familia había estado contando una historia durante años, que yo era exitoso porque lo tenía fácil, que Adam estaba luchando porque el mundo era injusto, y que mi papel era quedarme callado y apoyar mientras vertían cada onza de simpatía en su último desastre. Pero, ¿y si yo contara mi versión? ¿Y si volteara la narrativa? ¿Y si en lugar de rescatar a Adam en silencio, expusiera todo y los hiciera mirar lo que habían hecho? Esa tarde, llamé a mi asesor financiero. Le pregunté sobre las legalidades de comprar deuda, específicamente si una parte privada podía comprar un préstamo en mora de una agencia de cobros. Resulta que, en la mayoría de los estados, pueden hacerlo. Me tomó 2 semanas de trabajo silencioso. Durante el día, jugaba el papel de VP tranquilo y competente. Por la noche, escarbaba en archivos judiciales, procesos de adquisición de deuda y acuerdos de inversores privados. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Esto no era mezquindad, esto era quirúrgico. Para la tercera semana, tenía lo que necesitaba. Contacté a la firma de cobros listada en la demanda. Me presenté como una parte privada interesada en adquirir la deuda. Al principio, me ignoraron, pero persistí, ofrecí un pago limpio y global justo por debajo del monto total. Para ellos, era una victoria. No les importaba quién se quedara con la deuda, solo que les pagaran, y así, por $81,000, me convertí en el dueño legal del préstamo de Adam. Dejen que eso se asiente. Mientras mis padres me llamaban frío y reservado, yo estaba firmando papeles que me convertían en el único acreedor del mismo desastre que intentaron arrojar en mi regazo. Y ahora tenía el control. No para humillarlo, no para destruirlo, sino para forzar finalmente la rendición de cuentas, para hacer que todos vean, realmente vean. ¿Qué sucede cuando pasas toda una vida protegiendo a alguien de las consecuencias? La oportunidad llegó 2 semanas después. Mi madre llamó de nuevo. Sonaba más desesperada esta vez, la culpa más aguda. James, dijo, tenemos miedo. Adam ha estado evitando las llamadas. No quiere hablar con la agencia. No sabemos qué hacer. Dijeron que los procedimientos judiciales comenzarán pronto y podría perder lo poco que tiene. Podría ser demandado. Su crédito. ¿Podemos vernos?, pregunté. Ella dudó. Por supuesto, ¿solo tú y nosotros? No, dije. Adán también. ¿Todos? ¿Una cena? Lugar neutral. Yo invito. Ella aceptó de inmediato, probablemente pensando que me estaba ablandando, que finalmente había entrado en razón y escribiría un cheque para arreglarlo todo. Pero ese no era el plan. Hice una reservación en un restaurante italiano tranquilo en el centro. Uno con cabinas privadas y iluminación suave. No elegante, pero tampoco barato. Lo suficiente para establecer un tono. Usé un traje oscuro, no para intimidar, solo para estar inconfundiblemente compuesto. Quería entrar y eliminar hasta el último rastro del hijo menor emocional y dramático que seguían tratando de pintar. Llegaron 10 minutos tarde como siempre. Adán se veía cansado, con el cabello desordenado, vistiendo una vieja sudadera con capucha y zapatillas. Mi papá se veía severo. Mi mamá se veía esperanzada. Demasiado esperanzada. Gracias por reunirte, dijo ella mientras se sentaban. Apreciamos que te tomes el tiempo. Asentí. Quería hablar en persona. Ya se ha distorsionado demasiado. Ella parpadeó. Distorsionado. Lo ignoré y me volví hacia Adam. ¿Sabes de qué se trata esto? Se encogió de hombros. Sí, mira, hombre. La cagué. Solo pensé que... No interrumpí. Esta no es una conversación sobre sentimientos. Es una conversación sobre hechos. Saqué un pequeño sobre y lo puse sobre la mesa. Esto, dije, es el acuerdo de transferencia de deuda. A partir de la semana pasada, soy el dueño legal de tu préstamo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado. No fue solo conmoción, fue implosión.
La boca de mi papá se abrió, luego se cerró. El rostro de mi mamá palideció. Adán parecía como si acabara de entregarle una sentencia de muerte. ¿Tú qué?, susurró. Lo compré, dije. Cada centavo, tu contrato, tu incumplimiento, tu actividad de cobranza futura, todo está bajo mi control ahora. La voz de mi mamá tembló. James, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? Para proteger a la familia, dije suavemente, tal como lo pidieron. Nadie habló. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mi voz tranquila. Pero no lo hice para borrarlo. Lo hice para que todos pudiéramos ser honestos finalmente. ¿Honestos? Adán escupió. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que cada vez que te equivocas, alguien más paga el precio. Que se te ha permitido tomar decisiones imprudentes con cero responsabilidad, mientras que se ha esperado que yo sea callado, generoso e invisible. Compré tu deuda para poder decidir cómo termina. No un tribunal, no un cobrador. Yo. Él se burló. ¿Y qué? ¿Vas a demandarme? No, dije, no a menos que mientas de nuevo. Deslicé un segundo papel sobre la mesa. Era un acuerdo simple de 3 páginas. Ofrezco perdonar el préstamo completamente bajo una condición. Escribes una declaración atestiguada y firmada, reconociendo el préstamo, el incumplimiento, el impacto en nuestra familia y el hecho de que nuestros padres te cubrieron. ¿Qué?, dijo mi mamá, alzando la voz. James, eso no es justo. No, dije firmemente. Lo que no es justo es ver a una familia reescribir la historia para proteger una mentira. Quiero la verdad. Eso es todo. Por escrito. No para uso público, no para chantaje, solo para cierre. Mi cierre. Adán miró fijamente el papel. No puedes hablar en serio. Lo hago. Y lo hacía. Porque el perdón sin verdad es solo más habilitación. Y ya había hecho suficiente de eso para toda una vida. No me importaba si firmaba. No me importaba si salían furiosos. Esto ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Adán no dijo nada durante 1 minuto completo. Simplemente se sentó allí mirando el papel frente a él como si fuera algo radiactivo. Su rostro cambiaba entre incredulidad, ira, confusión y luego algo que no había visto en años. Vergüenza. Vergüenza real y cruda. No del tipo performativo que usaba cuando nuestros padres los regañaban por destrozar el auto familiar o abandonar otra carrera más. Esto era algo más profundo, como si finalmente se diera cuenta de que la red de seguridad había sido arrancada de debajo de él, y que la única persona que todavía estaba dispuesta a atraparlo le exigía que se hiciera cargo de lo que había roto. ¿Quieres que admita que soy un desastre?, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. No, respondí, tranquilo y nivelado. Quiero que admitas la verdad. ¿Que tomaste una decisión? ¿Que nuestros padres te protegieron de las consecuencias? ¿Que fui traído para limpiar tu desastre? No porque me ofreciera voluntario, sino porque se esperaba que lo hiciera. Él no levantó la vista. Mi mamá se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa. James, cariño, por favor no hagas esto. Esto no es quien eres. Me volví hacia ella lentamente. No lo es, porque durante los últimos 10 años quien he tenido que ser es el que se queda callado. El que esconde su éxito para que Adam no se sienta mal. El que se espera que sea el adulto mientras todos los demás juegan a fingir. Así que, si finalmente pedir honestidad me convierte en alguien que no reconocen, eso dice más sobre ustedes que sobre mí. Su boca se abrió, pero levanté mi mano. No había terminado. No criaron a 2 hijos. Criaron un espejo y una obra maestra. Y cada vez que les mostraba una versión de mí que no les gustaba, demasiado confiado, demasiado exitoso, demasiado diferente, giraban el espejo hacia la pared. La mesa se quedó quieta. Podía notar que no esperaban esta versión de mí. Este no era el James estable que daba excusas educadas y enviaba tarjetas navideñas incluso cuando estaba herido. Este era el James que finalmente había asumido su propio poder y no estaba pidiendo permiso para usarlo. Adán deslizó el papel hacia él. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el bolígrafo. ¿Qué pasa si firmo? ¿Te vas libre?, dije. La deuda se borra. Enviaré la confirmación a la oficina de crédito y el caso se cierra. ¿Y si no lo hago?
Entonces vamos a la corte, dije llanamente. Cuando el juez pregunte por qué se transfirió la deuda, entregaré todo el rastro de papel y responderé cada pregunta bajo juramento. Él exhaló, y por un momento pensé que podría discutir o romper el documento o salir furioso. Pero en cambio, firmó en silencio. Firmó la declaración reconociendo la deuda, el préstamo y el hecho de que nuestros padres habían engañado a la familia extendida sobre mi supuesto abandono. No se disculpó, no directamente, pero no necesitaba que lo hiciera. La verdad era suficiente. Tomé los papeles, los coloqué cuidadosamente de nuevo en el sobre y me puse de pie. Gracias, dije. Mi papá finalmente habló. Esto se siente extremo, James. Me volví hacia él. Extremo es reescribir el carácter de alguien para proteger el orgullo de otro. Extremo es dejar que las mentiras se acumulen durante años porque la verdad es incómoda. Yo no creé esta situación. Simplemente dejé de fingir que no existía. Mi madre parecía que iba a llorar, pero no me inmuté. No esta vez. No estoy haciendo esto para lastimarlos, agregué. Estoy haciendo esto para sanarme a mí. Luego me fui, sin salida dramática, sin portazos, solo una resolución tranquila. Una sensación de cierre que no había sentido en años. Salí del restaurante hacia el aire fresco de la noche, mi aliento visible contra las luces de la ciudad. No miré atrás. Las consecuencias llegaron silenciosamente. En una semana, le envié a Adam la carta formal de liberación de deuda. Adjunté el estado de cuenta con saldo cero y marqué la cuenta del préstamo como liquidada sin nada adeudado. Él respondió con un correo electrónico de una sola palabra. Recibido. Nunca volví a saber de él, no por enojo, sospecho, sino porque no quedaba nada que decir. Por primera vez en su vida tuvo que enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin un paracaídas. Y aunque finalmente lo dejé ir libre, lo hizo confrontando lo que había pasado años evitando. Mis padres intentaron arreglar las cosas unas cuantas veces. Un mensaje de texto aquí, un correo de voz allá, una tarjeta genérica de Pensando en ti que llegó por correo 3 semanas después con una nota escrita a mano, te extrañamos. La familia debería permanecer unida. Sin disculpa, sin reconocimiento, solo un vago deseo de reconciliación, como si eso borrara todo. No respondí, no por crueldad, sino porque había terminado de jugar el juego donde el silencio equivalía al perdón. En cambio, me concentré en construir algo nuevo. Seguí siendo mentor. Brilla, la joven analista en el trabajo, fue ascendida 3 meses después. Me dijo en privado, estoy brillando. Creíste en mí antes de que yo lo hiciera. Empecé a organizar pequeñas cenas con amigos cercanos, personas que me veían como James, no como el papel que jugaba en una dinámica familiar. Renové la habitación de invitados de mi condominio para convertirla en un estudio, no un gimnasio, no una oficina, un espacio para mí. Empecé a pintar de nuevo mal al principio, pero se sentía bien hacer algo solo por la alegría de hacerlo. Y un domingo, me senté en mi balcón con una copa de vino, viendo el sol ponerse detrás del horizonte y me di cuenta de algo. Ya no necesitaba probar mi valía a nadie. No a través del silencio, no a través de misiones de rescate, no a través de ser el buen hijo. Simplemente tenía que ser. Unos meses después, mi prima Daniel llamó. ¿Sabes?, dijo, tus padres todavía le dicen a la gente que exageraste. Me reí entre dientes. Déjalos. No te molesta. Lo pensé, luego sonreí. No, dije, porque tengo la verdad y no necesito el permiso de nadie para vivir en ella. Esa noche tomé la declaración firmada de Adán, la sellé en una carpeta y la guardé bajo llave en mi archivador. No por mezquindad, no para usarla contra él, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el silencio no es paz, que la familia no debería requerir la autoanulación, que contar tu historia no es traición, y que a veces la venganza más poderosa no es la destrucción, es la claridad, el tipo de claridad que te hace libre. No quemé el puente, simplemente finalmente lo vi por lo que era y elegí construir uno mejor.